A pocos minutos de que comenzase la final, cientos de manifestantes pro-Palestina trataron de hacer todo el ruido que se intentó silenciar dentro. La policía cargó contra algunos de ellos. Durante la actuación, en algunos momentos se escucharon abucheos y se vieron banderas palestinas. Al menos 2 personas trataron de subir al escenario. Ahora Israel. Una propuesta que tuvo un éxito aplastante en el televoto. ¡Wow! ¡Qué récord de televoto! Se llevó la máxima puntuación con 297 puntos. Entre ellos, la nuestra. Y 12 para Israel. España dio 12 puntos a la propuesta israelí. La candidatura de Israel no cuenta solo con el respaldo de la audiencia. El año pasado, su gobierno confirmó la gran inversión que realizó para aumentar el televoto. El principal tema político de conversación este fin de semana en España ha sido el Festival de Eurovisión y la participación de Israel en el mismo. Si tenemos en cuenta que la final, celebrada en la noche del sábado, tuvo más de un 50% de share y fue vista por más de 6 millones de personas en nuestro país, no se puede pensar que nos encontremos ante un hecho secundario y debemos rechazar de plano las afirmaciones de aquellos que defienden que no se puede dar categoría política a un festival musical. Los propios llamamientos de la organización para circunscribir el evento al ámbito apolítico son profundamente contradictorios con la motivación misma detrás de la creación de Eurovisión en 1956. Con la Segunda Guerra Mundial todavía en la memoria reciente de Europa, entonces la Unión Europea de Radiodifusión decidió crear el festival con 2 objetivos políticos muy claros: cohesionar al continente a través de la música y la cultura y mantener al mismo tiempo una vitrina ideológica impulsada desde el bloque occidental como parte de una estrategia de influencia cultural frente al socialismo soviético. Pero si Eurovisión siempre ha sido un festival que se ha usado para hacer política, en 2025 lo es todavía más. Si recordamos que Rusia ha sido excluida por haber invadido Ucrania en violación del derecho internacional, la amenaza que ha lanzado la UER a Televisión Española por haber mencionado el número de víctimas de Gaza durante la presentación de la canción israelí basándose en el supuesto carácter apolítico del evento supone directamente un insulto a la inteligencia. Si el festival ha decidido prohibir que participe Rusia al mismo tiempo que permite que participe Israel, es precisamente porque sus organizadores están actuando políticamente. Este evidente carácter político fue reconocido también por Televisión Española cuando decidió publicar, unos segundos antes de comenzar la final de este domingo, un escueto mensajito en letras blancas sobre fondo negro que rezaba: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina. Siempre atenta a los escenarios relevantes de la batalla cultural, una tal Isabel Díaz Ayuso contestó en X pidiendo a Televisión Española que dijera algo del terrorismo o de la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes. Teniendo en cuenta que, en estricto ámbito musical, la canción de la representante de Israel no se podía situar objetivamente entre las mejores de la final, es asimismo obvio que todas las personas que en España mandaron millares de mensajes para conseguir que Israel recibiera los 12 puntos españoles, también lo estaban haciendo, obviamente, por un motivo político. El mismo motivo que llevó a varios cargos y excargos públicos del PP y de Vox a pedir el voto para un país genocida. Si Eurovisión fuese verdaderamente un evento apolítico, como argumentan desde estos mismos espacios para intentar acallar las críticas al peor genocidio del siglo XXI, entonces ni ellos habrían pedido el voto ni sus seguidores habrían votado por Israel. Todo esto es evidente desde cualquier análisis mínimamente objetivo de la realidad y por eso es loable que Televisión Española haya decidido levantar la voz, aunque sea mínimamente. Sin embargo, y al mismo tiempo, debemos criticar que la televisión pública pagada con los impuestos de todos los ciudadanos no haya hecho algo más. En un país en el que una mayoría de la población vea aborrecible la limpieza étnica que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, lo mínimo es que la televisión pública levante un dedo y diga: esta boca es mía. Pero con eso no alcanza.
Lo que tendría que haber hecho Televisión Española es un boicot en toda regla. Entendemos que eso habría supuesto renunciar a uno de los programas más vistos de todo el año, con todo lo que ello supone a nivel económico y de proyección, pero también una medida como esa habría situado a nuestra televisión pública en la vanguardia mundial de la lucha contra el genocidio. En los años venideros se habría recordado que Televisión Española fue la primera televisión europea que decidió no participar en un festival que lava la cara a los asesinos de niños palestinos. Pero no. Televisión Española decidió emitir una diplomática queja, eligiendo con mucho cuidado los adjetivos y los sustantivos, al mismo tiempo que ponía todos sus recursos humanos y materiales para participar de Eurovisión la misma noche en la que los bombardeos israelíes seguían matando en las ruinas de Gaza. Salvando las distancias, es muy parecido a lo que vemos hacer al gobierno del PSOE y de Sumar. Sánchez reconoce simbólicamente el Estado de Palestina, critica lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, se va a una cumbre de la Liga Árabe para decir que va a pedir a la Corte Internacional de Justicia que evalúe el bloqueo humanitario y hasta llega a cancelar un pequeño contrato de compra de balas con una empresa israelí. Todo ello es recibido con la máxima de las violencias verbales, tanto por parte de la derecha y la extrema derecha españolas, como por parte de las autoridades genocidas de Israel, lo cual permite a Sánchez y a su prensa afín transmitir el mensaje de que España está haciendo algo, pero si vamos a los hechos, lo cierto es que el gobierno mantiene vigentes contratos de compraventa de armas con Israel que son cientos de veces más grandes que el pequeño contratito que mencionábamos antes, mantiene todas las relaciones diplomáticas con los genocidas y sigue permitiendo que se usen los puertos y los aeropuertos españoles como soporte logístico para hacer llegar armas que serán utilizadas en el genocidio. La política de titulares, detrás de los cuales no hay nada, es un corrosivo ácido que va disolviendo poco a poco la democracia, por lo que supone de engaño y de traición a la confianza. Pero cuando estamos hablando además del asesinato diario de decenas de niños, es algo todavía peor. La política de titulares que solo busca salvar al político que abre la boca pero no salva a nadie más porque no conlleva nada material en tiempos de genocidio, es corrupción moral. Y es obligación de cualquier persona decente situarse radicalmente enfrente. Esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. La, cantaba Maciel y hoy Eurovisión blanquea, legitima a un país genocida. Irene Zugasti, ¿qué nos traes hoy? Pues hablando de cantar, lo que sí que canta es la manipulación israelí del televoto en la final de Eurovisión. Así que vamos a aprovechar esa circunstancia para hablar de la Eurohasbara israelí y de cómo han intentado legitimar su posición frente al mundo, pero no les ha salido bien, la verdad. Un genocidio es muy difícil de hacer sin prensa afín. ¿Qué nos traes, Manu Levín? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, a ver, yo no sé qué estáis diciendo. Eurovisión es un festival musical, es un evento totalmente apolítico. La gente votó espontáneamente a Israel y quien diga lo contrario está politizando el festival. Vamos a ver lo que dice hoy la derecha mediática y la progresía mediática también sobre lo que sucedió en Eurovisión y por qué. Hoy contaremos además con Olga Rodríguez, una de las pocas periodistas que en España está teniendo el valor de publicar información que desmiente lo que dice el gobierno a propósito de la compraventa de material militar de nuestro país con Israel. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Las últimas 72 horas de este fin de semana, más de 500 personas han sido asesinadas por Israel en Gaza. Esta misma noche del domingo, el gobierno sionista lanzaba una operación terrestre junto a una campaña aérea que, según las autoridades sanitarias de Gaza, ha matado a 100 personas. Y sin embargo, el foco de los últimos días ha sido otro escenario de este genocidio, el Festival de Eurovisión. Israel lleva años, desde 1973, como decíamos, usando este evento musical para extender su propaganda en Europa y para eso ha invertido mucho dinerito y propaganda a fin de promover una imagen positiva del país y justificar sus políticas genocidas. Pero parece que este año podría ser un punto de inflexión, ¿no? Pues podría ser, Pablo, porque digamos que Israel ha intervenido Eurovisión y ha querido imponer su poder suave
por la fuerza bruta. Lleva años haciéndolo, sí, no es novedad, pero como cada vez más personas dentro y fuera del contexto de Eurovisión repudian su presencia y denuncian públicamente sus crímenes, su genocidio, pues Israel ha tenido que ir con todo este año. Propaganda pagada, trolls, bots, cibervigilancia, amenazas diplomáticas o agresiones y acoso a las propias delegaciones internacionales, cosa que han denunciado varios corresponsales que estaban allí en el festival. Israel pretendía lograr así ganar este concurso y finalmente quedó segundo, finalista, tras un sospechoso vuelco del llamado televoto o voto popular. Vamos, que si habláramos de otro país, seguramente hoy se usarían palabras como injerencia, etcétera, y aún así nos quedamos cortos. Se trata, dicen algunos, de un golpe de Estado a Eurovisión. Israel ha intervenido el televoto y ha pagado millones de cuentas en redes sociales para simular un apoyo popular que no existe, además de controlar la principal empresa patrocinadora del propio festival, la israelí Moroccan Oil, una empresa cosmética sionista con sede en Nueva York, que por cierto se llama Moroccan Oil, pero el aceite no es marroquí ni es de argán, tampoco se produce en Israel. Una gran metáfora de lo que hace este Estado. Total. Pero injerencia, Manu, no vayas por ahí, no te pongas political, que el neutralismo es la clave, la marca del Festival de Eurovisión. Eurovisión, recordemos, fue organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, pero en la UER pasa un poco lo mismo que en la UE, que en la Unión Europea. A Israel se le consiente todo. Es más, se le pone alfombra roja para que pueda proyectar su propaganda al mundo. Por contraste, recordemos que, por ejemplo, Bielorrusia está expulsada desde 2021 del festival por el supuesto contenido político que tenían las canciones que presentaba al concurso, y Rusia lo está desde 2022 por la invasión de Ucrania, siendo fulminantemente expulsada porque iba contra los valores del festival. Muy coherente todo. Y un genocidio con 54.000 muertos, 100.000 heridos, 15.000 desaparecidos, 500.000 de personas en situación de hambruna, décadas de ocupación y limpieza étnica. ¿Esto no es contrario a los valores del Festival de Eurovisión? Cuidado, Pablo, con lo que dices, porque por decir eso mismo, que Israel tenía 50.000 víctimas en su cuenta, Radio Televisión Española fue amenazada desde la organización del festival. La noche de las semifinales, los presentadores Julia Varela y Tony Aguilar comentaron la cifra de víctimas del genocidio durante la retransmisión del evento. Nada, dicho y hecho. Al día siguiente, RTV recibía el toquecito de rigor por parte de la organización, que les recordaba que Eurovisión era un evento apolítico donde hablar de muertos y guerras y cosas feas no venía al caso y que podía ser sancionada por violar las normas del festival. E Israel, por supuesto, cargaba contra España a través de sus principales canales y de una queja formal por parte de la televisión pública israelí ante la organización. Como dice Zugasti, en Eurovisión pasa lo mismo que en la Unión Europea. Alguien dice algo, un gesto mínimo, una obviedad, 50.000 personas asesinadas en Gaza, Israel reacciona con cólera, las instituciones recogen cable y circulen que aquí no hay nada que ver, pero esta vez Televisión Española emitió, eso sí, un rótulo de condena justo antes del festival como respuesta a la amenaza de la organización. La televisión belga fue más allá y cortó la emisión durante la canción israelí con el mensaje: condenamos las violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Cabría entonces preguntarse si esto es lo mejor que podemos hacer desde Europa, rótulos de condena. Pero antes de continuar, para que no se nos pierda nadie, ¿por qué estamos hablando de televisiones públicas y qué es exactamente la UER, la organizadora de Eurovisión? Cuéntanos tú, Gasti. Pues Eurovisión nace en 1956, organizada por esa Unión Europea de Radiodifusión, la UER, que es una organización internacional independiente de la Unión Europea, por cierto, fundada en 1950 y que agrupa las emisoras públicas y algunas privadas de radio y televisión, principalmente de Europa, pero no solo. De ella dependen no solo el Festival de la Canción, Eurovisión, también retransmisiones deportivas, culturales y sobre todo, ojo, el desarrollo tecnológico para la radiodifusión en el continente y más allá. Así que si pensamos en ese contexto, fin de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, emisoras de radio con poder de difusión en toda Europa, pues imaginaos quién aparece por ahí. ¿Empieza por O y acaba por TAN? Sí, eso es. La desclasificación de documentos de la OTAN en 2015 reveló que hubo reuniones en 1955 y 56 entre la organización militar, la televisión pública británica, of course, como no, la BBC, y esta Unión Europea de Radiodifusión para organizar lo que iba a llamarse el Festival del Atlántico Norte, al estilo de los festivales de música militar que existen desde entreguerras. Pero al final optaron por un nombre pues con más punch, ¿no? Con más marketing, Eurovisión y música más pop, y así
así nace el festival. Por eso se excluyó desde el principio a todos los países de la órbita soviética y, sin embargo, sí que se dejó participar a las colonias y excolonias francesas, por ejemplo, o en los 70 al propio Israel. Se va entendiendo un poquito más de qué va esto, ¿verdad? Vamos, que todos esos que dicen que el festival debe mantener su neutralidad, pues no se han enterado o no se quieren enterar de que Eurovisión nunca fue nada parecido a eso. Pero, volviendo a esta edición de 2025, ¿por qué decimos que es un punto de inflexión? Bien, porque aunque el festival ha intentado presentar una imagen de normalidad con la candidatura israelí, la realidad fue otra. Estaban viendo en las imágenes a un asistente que gritaba Palestina libre durante la canción de Israel y era reducido por las fuerzas de seguridad del evento y golpeado también por varios asistentes. Además de la campaña de boicot al festival que lleva años sobre la mesa, dentro de la propia idiosincrasia del festival, la oposición a Israel es cada vez más patente. Abucheos, banderas palestinas, manifestaciones alrededor de la sede, decenas de exconcursantes condenando la participación israelí, ni bajando el volumen de los pitidos del público, ni agarrando a los manifestantes, ni subiendo al máximo el tono de la canción propagandística israelí, se pudo obviar el rechazo que genera su presencia en el festival. Vean. Israel ya reconoció el año pasado, en 2024, que invirtió millones en intervenir en el voto popular para dar la vuelta a los resultados y que su candidatura fuera la ganadora. Este año, en más de una decena de países, incluido España, el televoto popular daba un increíble apoyo masivo a Israel, lo que Tel Aviv quiso vender como una especie de mayoría silenciosa en favor del sionismo genocida y maquillar así el repudio internacional que genera su país. Y decimos increíble porque simplemente es imposible matemática, demoscópica o demográficamente ese apoyo del que presume Tel Aviv. En Eurovisión se combina el voto profesional de un jurado con el llamado voto popular, que se ejerce o bien por teléfono, o por SMS o por web. Básicamente esta Eurohasbara, esta europropaganda israelí, sirve para comprar el voto popular y para fingir simpatía hacia el sionismo, y es una estrategia combinada de al menos 3 elementos. El primero, la movilización de redes y de propaganda oficial. Hasta 40 posts en cuentas oficiales dedicó seguidos uno detrás de otro Israel hablando del festival. Y bueno, pues cuando no te quedan apoyos ni legitimidad, pues tuvieron que agarrarse de la dichosa cancioncita. Lo reconoció, como decíamos, hasta el propio ministro de Exteriores de Israel el año pasado. La intervención de Eurovisión se hizo para comprar el apoyo del televoto. Una segunda pata fue lo que nuestro compañero Julián Macías destapaba como astroturfing israelí. Miles y miles de bots programados para pedir los 20 votos por persona que permiten las normas a razón de 99 céntimos por cada voto. Eso disparó el voto a porcentajes simplemente increíbles si se comparan con series históricas de voto. Y en tercer lugar, Israel pues pescaba apoyos entre sus propagandistas habituales, con posts que no hablaban de Eurovisión, eran posts dirigidos a la extrema derecha con contenidos racistas, islamófobos o usando proclamas ultas para movilizar a esa parte, ¿no?, de la comunidad digital. En España, por ejemplo, ha contado con la ayuda de ACOM, que es la desastrosa patita de propaganda sionista en España, que deberían bajarles el sueldo, la verdad, porque lo están haciendo bastante mal. Siendo el país líder en cibervigilancia, trolls y bots y el que ha desarrollado más las tecnologías de infoxicación digital, para que parezca que tienen la simpatía social, pues no ha funcionado. Pero ojo que hubo quien sí que votó de verdad. Netanyahu también contó con un selecto grupo de fans entregados a su candidata eurovisiva. Por ejemplo, pues las nuevas generaciones del Partido Popular, Rosa Díez, Juan Carlos Girauta, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo. No se olviden de sus nombres, porque si ya es infame quedarse de brazos cruzados ante el genocidio, como hacen todos los líderes europeos, no hay escalas para medir el nivel de indignidad que supone aplaudir esta carnicería.
De hecho, Radio Televisión Española ha pedido una auditoría desglosada del televoto y se van a unir más países en esa solicitud, aunque la Unión Europea de Radiodifusión parece reticente a querer enfadar más a Israel. No obstante, ha sido todo tan obvio, tan burdo, que queda poco lugar a dudas. Les ponemos algunos ejemplos aquí de cuál es el verdadero sentir en torno a Israel. Por ejemplo, 2024, encuesta nacional chilena. El 77,5% de los chilenos y chilenas considera que Israel está cometiendo un genocidio contra Palestina en Gaza. Otro ejemplo, encuesta de YouGov del año pasado. El 57% de los británicos creen que Israel no debería participar en Eurovisión y citan las acciones de Israel como la razón principal por el genocidio en Gaza, obviamente. Entre los eurofans, ese porcentaje sube, por cierto, al 73%. Otro ejemplo europeo. El 65% de los italianos, según YouGov, apoya prohibir el comercio de armas con Israel. El 62% de los y las belgas está a favor de procesar a funcionarios israelíes por crímenes de guerra y en general muestra un rechazo significativo a todas las políticas de Israel. Especialmente, ojo, los jóvenes, que ven el conflicto en Europa como una cuestión de justicia social, decía YouGov. Más ejemplos a nivel internacional. A inicio de 2024, la empresa de inteligencia empresarial Morning Consult mostraba a la revista Time cómo el apoyo a Israel en todo el mundo ha disminuido significativamente desde esta nueva fase del genocidio. Lo que llaman la favorabilidad neta, el porcentaje de personas que tienen una visión positiva, disminuyó a nivel mundial un promedio de 18,5 puntos porcentuales. Así que hay por lo menos 42 de los 43 países de esa muestra en los que ha caído la simpatía hacia Israel. Países como China, Sudáfrica, Brasil, Japón, Corea del Sur o Reino Unido. Solo se mantiene en Estados Unidos y ni aún así, porque pocos meses después de esa encuesta, también en el 24, el Pew Research Center revelaba que entre los jóvenes estadounidenses solo el 19% respaldaba la postura de su entonces presidente Joe Biden de apoyo incondicional a Israel, mientras que el 46% estaba en contra, mostrando una mayor simpatía por la causa palestina. ¿Y en España, Irene? Cuéntanos. Pues aunque Girauta diga lo contrario, por ejemplo, el barómetro del Real Instituto Elcano refleja que en el Estado español la condena a Israel es abrumadora. El 71% de los encuestados califica las acciones de Israel en Gaza como de genocidio. Números como estos ayudan a entender por qué los sionistas están tan desesperadamente empeñados en presentar una competición musical como una especie de plebiscito sobre su genocidio, porque la propaganda israelí, la propaganda que han desplegado durante tantos meses, les ha fallado. Lo que acabamos de decir es lo que piensan mayoritariamente las sociedades en Europa y en muchos otros países. Claro, así se explica que recurran finalmente a la manipulación masiva de un festival musical, en fin. Y lo peor es que hay para quien el debate ahora es sobre si hay que cambiar el sistema de voto en Eurovisión o sobre si las radiotelevisiones públicas que pertenecen a esta organización deberían o no retirarse del festival, obviamente. Pero mientras, en Gaza, desde que Israel rompió unilateralmente el alto el fuego el pasado 18 de marzo, al menos 3.300 personas han muerto asesinadas en Palestina en bombardeos contra, recordemos, viviendas, calles, tiendas de campaña, hospitales o colegios. Los ataques de este fin de semana, además, coincidían con los 77 años del inicio de la Nakba, de la expulsión por fuerzas israelíes de más de 700.000 palestinos en sus hogares en 1947 y 1948. Gaza será totalmente destruida, los civiles serán enviados al sur, a una zona humanitaria sin Hamás ni terrorismo, y desde allí comenzarán a partir en grandes cantidades hacia terceros países, advirtió textualmente el 6 de mayo el colonio sionista religioso y ministro de Finanzas del Estado de Israel, Bezalel Smotrich, en sus redes sociales. Es obvio que es tarde para los gestos simbólicos. Ahora, Pedro Sánchez pronuncia la palabra genocidio para prometer que España no comercia con Israel, pero la realidad es bien distinta. ¿Cómo puedes llamar genocida a un país y comprarle material militar o dejarle tus puertos y aeropuertos para transportar armamento? Es la banalidad del mal menorismo, pero ante la barbarie de Israel no caben males menores. Como han revelado las informaciones, por ejemplo, del Centre de la, recordamos, hay más de 40 contratos públicos vigentes con Israel y la relación comercial armamentística entre España y el país sionista nunca ha sido tan intensa como ahora. España ha condenado de boquilla las acciones ilegales de Israel y ha reconocido el Estado palestino, pero mantiene relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Tel Aviv. Es un hecho. Le preguntaba Olga Rodríguez, ¿y Europa? ¿Qué hacía mientras Israel asesinaba en Gaza y cantaba en Eurovisión? La Unión Europea ha ido estrechando sus relaciones con Israel con acuerdos y alianzas preferenciales y espacios de legitimación cultural como Eurovisión o la UEFA, a pesar de que no forma parte Israel del territorio europeo.
De hecho, la pasada semana mismo, el ministro de Exteriores alemán hacía como su primer gran acto diplomático en Jerusalén y presumía junto a Netanyahu de valores compartidos. La Unión Europea respalda a Israel o evita ejercer presión real ante el genocidio en curso y mantiene la colonia israelí en Palestina. Son, como dice siempre Daniel Lobato, aliados subsidiarios. Pero mientras, en la calle, las movilizaciones y el movimiento de solidaridad popular con la resistencia palestina se mantiene con mucha fuerza. Por mucho que quieran silenciar la protesta, Israel y sus socios, Estados Unidos y los líderes europeos, están condenados a quedarse solo. Desde aquí no tenemos bots, trolls ni intoxicadores digitales para hacer la guerra sucia digital que necesita Israel para existir, pero tenemos algo mucho más importante, la verdad y la razón de la gente decente. Israel ya ha perdido. Gracias, Ugasti. Todo tuyo, Levin. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Acción sindical. Condenamos las violaciones de derechos humanos por parte de Israel. Además, el Estado de Israel está destruyendo la libertad de prensa. Interrumpimos esta emisión. Este fue el mensaje que se podía leer, lo citamos antes, en la televisión pública belga durante la actuación de la representante israelí en Eurovisión. La televisión pública de España no fue tan lejos, pero manifestó su oposición a la presencia de Israel en el festival. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina se pudo leer en pantalla segundos antes de que diera comienzo la gala final. Y, bueno, el caso es que leer hoy la prensa, teniendo en cuenta, como siempre, cuál es el sector político-mediático al que pertenece cada empresa de comunicación, es bastante útil para entender mejor lo que pasó realmente en Eurovisión y lo que representa la presencia en este evento del Estado de Israel, que, insistimos, ni siquiera está en Europa. Spoiler, para la derecha mediática española, quien perdió no fue Melody, sino Pedro Sánchez. Por culpa del maldito sanchismo que critica a Israel, aunque no le sancione y le siga comprando armas, Melody perdió Eurovisión y España fue humillada. Algo así fue, algo así es lo que dicen. Efectivamente, la derecha ataca a Radio Televisión Española por su tímido gesto contra Israel. El brutal rótulo de Radio Televisión Española contra Eurovisión y la UER tras su amenaza de sanción tras la queja de Israel, titula el diario El Mundo. Que lo de brutal no es un genocidio en el que ya han sido asesinados por Israel decenas de miles de niños. Lo brutal es un rótulo de un segundo en la pantalla. Que ni siquiera decía genocidio ni nombraba a Israel, era un mensaje bastante blanco. El mensaje de Radio Televisión Española a la derecha mediática le parece intolerable, el brutal rótulo. Y, bueno, a partir de ahí, pues viene con ese relato que decía Zugasti. Básicamente, que las masas obreras y campesinas en Europa se volcaron apoyando a los genocidas sionistas y rechazaron a quienes se posicionaron en contra, como España. Y que eso es lo que explicaría lo que pasó. Un ejemplo de esto, de nuevo, en El Mundo. La gran vergüenza de Eurovisión 2025 que pagó España y, sobre todo, Melody. La gran vergüenza de Eurovisión 2025, dice El Mundo. Y no se refiere a la participación de Israel. Eso no fue vergonzoso, ¿no? No, Pablo, eso en todo caso es polémico, controvertido, ya sabéis. La gran vergüenza de esta edición para El Mundo, ya os podréis imaginar cuál es. Os leo. Lo que ocurrió en la final de Eurovisión 2025 con Melody y con España fue una vergüenza. Y no por Melody, que estuvo perfecta, a un nivel que ya les hubiera gustado a muchos de los que quedaron por arriba en la tabla, sino porque Melody fue la que pagó el pato de la amenaza de la UER a la delegación española y de la respuesta de Radio Televisión Española a dicha amenaza. Europa se posicionó en contra de España y demostró su favor a Israel. Israel quedó en segunda posición gracias al televoto, estuvo a punto de ganar. Nosotros quedamos los 24º, nos dieron solo 10 puntos del televoto. No hay mucho que explicar, blanco y en botella, dice El Mundo. El remate ha sido lo del rótulo. Eligió bien el momento RTVE, pensó en las consecuencias que podía tener para Melody, no midió la respuesta de Europa, pensó que nos iba a beneficiar por posicionar la televisión pública española en contra de los ataques de Israel sobre Gaza. Está claro que muchas de estas preguntas, dice El Mundo, no se pasaron por la cabeza. Radio Televisión Española no eligió bien el momento para protestar, aunque fuera con la boca pequeña, contra la presencia del Estado de Israel.
¿A cuántos miles de niños más tiene que matar Israel para que algunos piensen que es un buen momento para decir algo? Bueno, esa no es la pregunta correcta que hay que formularse, Pablo. Las preguntas correctas son sobre si es o no inteligente molestar a los patrocinadores del genocidio, como veíamos, y de nuevo el mismo relato sobre el supuesto apoyo popular masivo a Israel. Los datos del televoto están ahí, dice El Mundo. Los europeos han apoyado a Israel dándole un porrón de votos, incluso España. Los 12 puntos del televoto fueron para Israel. Faltó pensar antes de actuar. Nuevo mensaje a Televisión Española. Eurovisión 2025, sentencia El Mundo, tendría que haber sido la Eurovisión de Melody y no la noche ni de la UER ni de RTV. Tenía que haber sido la Eurovisión de Melody, dice El Mundo, como si aquí no estuviera pasando nada. ¿De verdad esta podía ser la Eurovisión de algún artista, sea quien sea, cuando lo que ha sido es la Eurovisión de la vergüenza, del genocidio en Gaza, de los bots israelíes, del fraude en el televoto? No, compañera, no seas ceniza, que si genocidio, que si derechos humanos, que si niños muertos. Aquí todo era perfecto para una noche mágica y maravillosa, pero Radio Televisión Española se empeñó en estropearla, y todo por una decisión caprichosa y sin sentido, porque a ver qué pasaba para que hubiera que poner un rotulito. ¿Acaso está pasando algo en el mundo? Pero si va todo súper bien, y además, si la gente está de acuerdo con lo del genocidio en Gaza, la gente ama a Israel, ¿o no veis que el pueblo llano se movilizó espontáneamente para apoyar a ese honorable Estado que solo se está defendiendo del terrorismo? Los datos del televoto están ahí. Los europeos han apoyado a Israel dándole un porrón de votos, afirmaba El Mundo. Así que no hay más que hablar. Claro, para mantener ese relato es necesario no informar sobre un hecho clave, el escándalo de la compra y la manipulación del televoto, de la que existen numerosas declaraciones y pruebas, y desde hace bastante tiempo ya, porque no es cosa solo de 2025. Y por eso, porque hay que omitir esto para mantener el relato, hoy no encontrarán información sobre ese punto en la derecha mediática. Lo que encontrarán es cobertura al fraude. El Mundo, los 12 puntos de España en Eurovisión fueron para Israel. Así se explica lo que ocurrió anoche. Si todavía nadie se explica cómo fue posible el antepenúltimo puesto para Melody, dice El Mundo, solo hace falta mirar en el ombligo de España. Radio Televisión Española ha hecho públicas las votaciones de Eurovisión 2025 de los españoles. Los 12 puntos fueron íntegros para Israel, dice El Mundo. 0 unidades de palabras sobre ningún tipo de fraude, manipulación, ni nada que se le parezca. El Confidencial, otro ejemplo. ¿De dónde proviene todo el apoyo que ha recibido Israel en la final de Eurovisión 2025? A pesar de haber recibido tan solo 60 puntos del jurado, el público la catapultó hasta el segundo puesto de la tabla, recibiendo el 12 de hasta 13 países, incluso de España. El público la catapultó, ya, siempre y cuando por el público nos refiramos pues eso, a las nuevas generaciones del Partido Popular y a 2 o 3 granjas de bots israelíes. Si estuviéramos hablando de Rusia, hoy desayunaríamos con un relato mediático inequívoco sobre bots, manipulación, corrupción e injerencia. Pero como hablamos de Israel, el público la catapultó. Y lo del televoto, en todo caso, compañera, es una pataleta del sanchismo. 20 minutos. Radio Televisión Española cuestiona el sistema de votación en Eurovisión tras desafiar al Festival por Palestina, y Melody se toma un descanso. Radio Televisión Española desafía y cuestiona. E insiste, el español, Radio Televisión Española, insiste en dar una dimensión política a Eurovisión al pedir una auditoría sobre el televoto que favoreció a Israel. Insiste en darle una dimensión política que, como sabemos, no tiene, ¿verdad? ¿Cómo que televisión va de política? ¿Cómo que Eurovisión va de política? ¿Pero qué es eso? En fin. Tremendo el discurso de una derecha política y mediática que en España se organizó para apoyar al Estado genocida. Bueno, Levin, ¿y la progresía mediática qué dice de todo esto? No me lo digas, que Pedro Sánchez es el héroe de la causa palestina, Mr. Intifada, el nuevo Arafat, que España no ha puesto ni una sola sanción a Israel, que continúa comprándole armas y mintiendo sobre ello. Olviden todo eso, terrícolas. Ustedes miren el rótulo de Televisión Española. Miren el rótulo y voten PSOE. La progresía mediática, efectivamente, presenta la posición de España y lo del rotulito de Televisión Española poco menos que como un acto heroico que representa la máxima oposición política y moral al genocidio israelí, lo cual, pues a lo mejor es pasarse un poquito, ¿no? Por no decir que es reducir todo el abanico de lo posible a una política de gestos simbólicos, mientras lo crucial y lo material del apoyo a Israel por parte de España se mantiene. El caso es que sí informan mucho, por lo tanto, sobre todo el tema del fraude en el televoto para confrontar el relato de la derecha mediática. Por ejemplo, el diario.es, Israel volvió a movilizar apoyos y ganó el televoto en la final de Eurovisión 2025 con
los 12 puntos de 13 países. Como ya hizo en 2024, pero aún más evidente. Israel aprovechó el cambio en el sistema de televoto de la UER para movilizar el apoyo a su representante y acabó ganando el televoto de la final de Eurovisión 2025 con 13 máximas puntuaciones. En España, la derecha apoyó su candidatura, informa eldiario.es. La final de Eurovisión 2025 ha sido el ejemplo perfecto de cómo se puede politizar el festival en base a controlar el televoto para convertirlo en campaña propagandística. Ya el año pasado, dice eldiario.es, analizamos cómo el nuevo sistema de votación del público beneficiaba a Israel, teniendo en cuenta que el gobierno israelí confirmó que había invertido mucho dinero para fomentar el voto a su país. Si en 2024 quedó segunda en el televoto, en 2025 Israel ha sido la más votada por el público. Incluso en países con clara mayoría pro-Palestina fueron el país más votado, lo que apunta a ese gasto en el televoto para volver a politizar el festival, intentando ganarlo y convertirlo en un arma de propaganda. Claro, teniendo en cuenta que Israel es a día de hoy el país con peor imagen de todo el mundo y que en España la opinión pública es mayoritariamente pro-Palestina, pues algo huele muy mal aquí, ¿verdad? Huele a shekels. Poco en el fraude del televoto, como veis, con más piezas complementarias, ojo, que tiran de ese hilo en medios como eldiario.es. El gobierno de Israel confirma que invirtió mucho dinero para fomentar el voto a Eden Golan en Eurovisión 2024. Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí admite que el alto televoto recibido por Eden Golan en la final del festival estuvo precedido de una importante campaña promovida por ellos. Intervinimos entre el público que no simpatizaba para fomentar el voto, dijo. Y bastante contenido también sobre cómo la derecha española se movió en sus grupos internos para producir un buen resultado para los genocidas y malo para España. Como ya aparecía en el subtitular del diario.es. El apoyo masivo a Israel para ganar el televoto de la final de Eurovisión y quedarse cerca de ganar el festival también se consiguió por la adhesión de la derecha y ultraderecha en el resto de países. En España, incluso con políticos de Partido Popular y Vox manifestándose. Mientras precisamente desde la derecha se pide no politizar Eurovisión, que es un concurso de música, muchos de sus simpatizantes, dice el diario.es, aseguraron en redes que habían votado a Israel incluso sin haber visto o oído su canción, incluso gastándose las 20 opciones que permite la UER. Algunos de ellos incluso mostraron capturas de pantalla de sus votos. Vamos, que los de España se movilizaron para votar a Israel, en fin. Pues viendo una vez más qué es lo que hay que hacer para ganar Eurovisión, en resumen, mucho dinero para comprar voluntades, igual hay que empezar a leer la clasificación al revés. En Eurovisión lo indigno es ganar y lo más digno es perder. Cuanto más arriba queda un país, más dinero ensangrentado y peores artes ha tenido que poner en práctica para lograrlo. Así que, enhorabuena, Melody. Gracias, Manu. A ver, me estás diciendo que la taberna Garibaldi levantó crowdfunding para moverse de local en la lucha antifascista y yo aquí mirando las entradas de Madrid en el Marquina, y es que vamos fatal. Es que los 4 días llevamos como la mitad de cada día, pero así no cubrimos gastos, coño, que somos productores. O sea, me quiere decir que, vale, que son 27 euros, pero yo creo que están bien invertidos, que es que está muy bien la función. Es que, o sea, es que yo a la gente que vaya y no le guste, o sea, yo le devuelvo el dinero a la salida. Pero esto no lo voy a firmar, también te lo digo. Hazme un vídeo, pero no te rías porque entonces se mueve el teléfono y sale la imagen movida. El efecto Garibaldi llenará el Marquina con Bob Pop, que nadie lo dude. Hoy nos acompaña Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Es un placer. Olga, cuéntanos, ¿qué te parece todo esto en torno a Eurovisión, a la participación de Israel, a los bots, a los bombardeos esa misma noche cuando se estaba produciendo el festival? Bueno, es la imagen de la Europa del impudor, es la imagen que ha elegido Europa dotando de normalidad a Israel, dotando de normalidad a un genocidio en curso. Y además hay varias cuestiones obscenas aquí. Se produce en el fin de semana en el que Israel había matado ya a 200 personas en menos de 2 días. En la semana en la que el ejército israelí había anunciado otro plan de exterminio y destrucción masiva y había anunciado además su intención de ocupar de manera permanente la franja de Gaza,
la conquista de Gaza, lo llama así, y se produce en la semana en la que además se celebraba el aniversario de la Nakba, de la catástrofe en 1948, que rememora la expulsión de más de 700.000 personas palestinas de sus hogares, de su tierra, algo que sigue ocurriendo a día de hoy, como recuerda y subraya la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, porque a día de hoy continúan las masacres, la desposesión, el proceso de ocupación, los desplazamientos forzados, la segregación, etc. Es en este marco, con más de 60.000 personas muertas o desaparecidas en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, con más de 110.000 heridas, con más de 2 millones de personas desplazadas y condenadas a falta de alimentos y de medicinas, en el que Europa ha celebrado otro año más Eurovisión, con Israel como participante, pese a que no pertenece al territorio europeo y pese a que está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por los que Netanyahu pesa sobre él una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, es un símbolo, es una escenificación del posicionamiento de esta Europa y al mismo tiempo es una estrategia de Israel en busca de su normalización permanente. Y a mí lo que me fascina es que 19 meses después del inicio de este genocidio en curso, ninguna nación europea considerara necesario ausentarse o condicionar su presencia en Eurovisión a la suspensión de Israel del concurso o a la entrada de alimentos en Gaza de manera masiva o a un alto el fuego inmediato o al fin de las masacres del apartheid y de la ocupación ilegal. Nada. Todas las naciones estuvieron presentes, concursando, y mientras cantaba la representante de Israel, en Gaza se registraba en el mismo momento, a la misma hora, otro bombardeo contra civiles en el que murieron varias personas. Vimos que Radio Televisión Española hizo más que otros canales públicos europeos al mostrar en pantalla un mensaje escrito antes del inicio de la emisión diciendo: frente a los derechos humanos el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina. Es un gesto, no está mal, pero resulta contradictorio cuando en el propio concurso de la Unión de Radiodifusión Europea están participando España e Israel. Este mensaje dice que el silencio no es una opción. Y creo que a estas alturas sabemos bien que las alianzas y relaciones comerciales, armamentísticas y diplomáticas con un Estado que está impulsando un genocidio no es una opción. Es decir, año y medio después, otra vez Eurovisión, segundo año consecutivo, Israel usándolo como escaparate y sigue sin haber medidas de presión por parte de los países europeos y sigue habiendo una alianza preferencial de la Unión Europea con Israel. Hoy vemos que el gobierno español, por ejemplo, ante la reacción social, ha pedido excluir a Israel de Eurovisión. Está muy bien, pero hay que preguntarse si no sabía que se iba a celebrar Eurovisión el pasado sábado, otro año más, y que es el segundo año que España participa mientras Israel impulsa un genocidio. Y en realidad podemos hablar de muchos más años, porque nada empezó en octubre de 2023, es decir, Israel lleva muchos años, décadas, ocupando ilegalmente, impulsando un sistema de apartheid y lleva mucho tiempo impulsando masacres en la Franja de Gaza. Y por eso mismo, además, hay resoluciones de Naciones Unidas pidiendo el fin de la ocupación ilegal israelí y por eso también ha habido acciones de la justicia después, por ejemplo. Y esto es importante. El dictamen de la Corte Internacional del pasado mes de julio pidió medidas, abro comillas, literal, para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado. Bueno, el Estado israelí en sí mismo es el impulsor de la ocupación ilegal en Palestina. Y las empresas armamentísticas israelíes y sus filiales contribuyen activamente a este crimen continuado desde hace décadas. Pero vemos que Europa y España también siguen comerciando a día de hoy. Desde 2023 hasta hoy, exportaciones y compras. Y todo esto contribuye a engrosar las arcas de las empresas armamentísticas israelíes que son eje vertebral de la ocupación y que además se publicitan en las ferias de armas como probadas en combate, es decir, probadas sobre la población palestina. España ha condenado las acciones ilegales de Israel, ha reconocido el Estado palestino, pero mantiene a día de hoy relaciones armamentísticas, diplomáticas y comerciales con Tel Aviv. Y además ha anunciado la revocación de un solo contrato de compra. Hay otros mismos. Y hoy mismo, mientras os estaba escuchando, acabo de entrar en el portal Datacomex de la Secretaría de Comercio del Gobierno español y vemos cómo hay una novedad.
una nueva importación en marzo de 2025 de 1.300.000 euros bajo categoría 9396, bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, etcétera, que ha llegado a España desde Israel en marzo de 2025. Por tanto, se sigue ignorando el dictamen de la Corte Internacional de Justicia y con estas relaciones y acuerdos con Israel se está contribuyendo a normalizar las masacres israelíes y el apartheid contra la población palestina. Todo esto está cambiando las dinámicas del orden internacional porque en el avance de la impunidad israelí, con la complicidad o la inacción y la falta de presión de países europeos, se normaliza la vía militar, presentada como única opción, en detrimento de la solución política y por lo tanto se normaliza el uso de la fuerza bruta y la vía militar presentada como única opción, ¿no? Yo estos días pienso mucho, y con esto termino, en la Sudáfrica del régimen del apartheid, que terminó cayendo, y debemos preguntarnos qué habría pasado si no hubiera habido movilización social, si no hubiera habido esa campaña de boicot internacional que forzó a muchos gobiernos también a tomar partido finalmente, ¿no? Ahora vemos como todos aplauden a Nelson Mandela, pero en su momento se le criminalizó y se deshumanizaba sistemáticamente a la población negra sudafricana sometida a ese apartheid, como hoy se deshumaniza a la población palestina sometida al apartheid israelí, que cuando terminen las masacres en Gaza, si es que terminan en algún momento, ese apartheid va a continuar porque sigue extendiéndose no solo en Gaza, sino en Cisjordania y en Jerusalén Este. Esta es la normalización de la ley del más fuerte y de la fuerza bruta. Nadie podrá decir en el futuro que no lo sabía, y con esto además perdemos todos los pueblos del mundo porque es la normalización de la represión y de la opresión. Rodríguez, muchísimas gracias por atender a La Base una vez más. Hasta pronto. Un placer. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Eurovisión de cuando la dictadura franquista era legitimada en el festival. Allí ganó Maciel con La 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 La. Hasta mañana.